La mayor parte de los colegios desde hoy ya tienen vacaciones, pero antes de disfrutar de esos días de descanso, los pequeños han celebrado los tradicionales festivales de Navidad, eventos en los que los niños muestran todo su arte y los padres disfrutan viendo cómo ponen en escena lo que han estado ensayando durante días. Los nervios o el miedo escénico aquí no existen y dejan paso a sonrisas y aplausos. Ajetreo en los pasillos y últimos ensayos, para luego pasar por maquillaje, ya que en unos instantes hay que subirse al escenario, cantar una canción. La canción me gusta de esa manera y nada fue lleno. En las butacas o de pie y sobre banquetas, en este caso el público. Sus mayores admiradores y seguidores no quieren perderse detalle aquí. Por supuesto que no. Esto es un momento único, ¿lo ves o ya te lo pierdes? No, no se puede perder para nada. Yo además por ración doble, por la niña de 3 y ahora por el de 5, así que inolvidable. O aquí. Porque a ellos les da mucha ilusión, a nosotros también, porque es para ellos todo un espectáculo llegar aquí, que vean que están sus padres viendo que están representando algo y sobre todo por la ilusión que llevan. Ilusión que también les llega con los merecidos aplausos. Todo ha salido bien porque no han parado de ensayar los últimos días. Hemos ensayado durante 2 semanas. Pues cuando llegaba a casa. En el coche y en casa, porque para sabérmelo bien. Y después de reponer fuerzas, solo queda desear Bueno, ya lo hemos visto, los más pequeños están de vacaciones, pero lo cierto es que estos días hay multitud de actividades en todos los puntos de Aragón para que ellos disfruten del tiempo libre y lo hagan también compartiéndolo con sus familias. Desde hoy hasta el próximo día 9 de enero, miles de padres aragoneses se enfrentan al mismo problema. ¿Qué hacemos con los niños? No hay colegio y en la mayoría de las ocasiones los padres trabajan. Y de nuevo la opción más socorrida es... Oye, pues para eso estamos los abuelos, para estar detrás de ellos, para ayudarles. Estos días con los abuelos y también vacaciones tenemos nosotros, así que nos repartimos un poco. Y son los propios abuelos quienes ya han empezado a planificar las fiestas con los pequeños de la casa. Pues bueno, pues lo llevamos al cine, pues a merendar y pasar el tiempo a actividades nuevas. Algunos padres afortunados ya organizaron sus vacaciones según el calendario escolar e incluso ya tienen la agenda hecha para estos días. Bueno, salimos mucho, que si vamos a la Plaza del Pilar, miramos un poco lo que hay de actividades en internet para que vean una cosa, otra, al cine. Pues ya hemos mirado toda la programación del Teatro Arbolé, del Teatro Principal, ya lo tenemos más o menos todo controlado. Sí. Iremos a la Plaza del Pilar, que nos gusta mucho ese Belén que ponen ahí en la plaza. Un día iremos al acuario quizás, alguna actividad de estas que hay de teatro, el Teatro Principal. Teatro infantil, visitas a belenes, colegios abiertos por Navidad o la Feria de Zaragoza. Son los planes más socorridos, pero no los únicos. Pues por ahora volver a Francia un poquito, disfrutar de la tierra natal durante un pequeño tiempo. Sobre todo serán días para disfrutar en familia con la ilusión de la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos. 9:33 de la mañana, nos confirman nuestros compañeros que Papá Noel ya está en Zaragoza y enseguida vamos a poder hablar con él en directo. Antes queremos saludar a los nuevos invitados que nos acompañan en esta mesa de redacción. Patricia, buenos días. Buenos días. Enseguida vamos a poder hablar con Papá Noel. ¿Estás nerviosa? Sí. Un poquito, ¿no? ¿Ya tienes claro lo que le quieres preguntar? Sí. ¿Sí? ¿Qué quieres saber? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Bueno, pues enseguida te lo va a contar. Vamos a saludar a otro de los niños que nos acompaña también en esta mesa. Buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Tú también has pensado ya tu pregunta para Papá Noel? Sí. ¿Sí? ¿Qué quieres saber? Pues, ¿cómo no se le puede acabar el dinero con todos los niños que hay en el mundo? Claro, porque tiene que repartir en todo el mundo, es verdad. Hoy está en Zaragoza, pero bueno, al mismo tiempo está en muchos sitios. Bueno, pues a ver si no resuelve esa duda, Jorge. Andrea, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. ¿Estás nerviosa? Porque viene Papá Noel mañana. Y enseguida le vamos a poder preguntar algunas cosas. Bueno, ¿qué os parece si probamos ya si está esa conexión con Papá Noel y le podemos preguntar ya todas esas dudas que tenemos, que son muchísimas, porque la verdad es que el trabajo de Papá Noel es muy complicado y nos genera, pues eso, muchísimas dudas. Y hoy tenemos esa buena oportunidad para poderla resolver, para saber cómo trabaja. Conectamos ya con él en directo, nos dicen que ya está preparado, aunque está muy atareado porque ha recibido miles de cartas y tiene que preparar ahora todos esos pedidos. Con él se encuentra nuestra compañera María José Sorribas. Buenos días, María José.
Hola, buenos días a todos. En estos momentos seguramente soy una de las personas más envidiadas de Aragón porque tengo conmigo a Papá Noel que acaba de aterrizar en Zaragoza. Buenos días, Papá Noel. Buenos días y feliz Navidad a todos. Bueno, ¿qué tal ha ido el viaje con el trineo, con los renos? ¿Qué tal se encuentran? Bien, bien. Están, ahora mismo los tenemos descansando, comiendo hierba, bebiendo mucha agua para que estén frescos y fuertes para que la Nochebuena podamos repartir todos los juguetes. Bueno, pues ahora Papá Noel es todo vuestro y ya le podéis preguntar todo lo que queráis. Papá Noel, buenos días. ¿Qué tal se han portado los niños? ¿Qué tal se han portado los niños aragoneses este año? Bueno, en general muy bien. Y los fallos que han podido tener van a recuperarse con intención de ser buenos y obedientes, hacer caso a los padres y a los profesores, que son las personas que más les quieren. Esta mañana nos acompañan en plató 3 niños que quieren formularle algunas dudas que tienen sobre su trabajo. Le presento a Patricia, que tiene ya muy claro también lo que le quiere preguntar. Patricia, adelante, háblale a Papá Noel. ¿Cuántos años tienes? Buenos días, Patricia. Pues mira, tengo tantos, creo que un poco más de 500, pero que casi no le he hecho, ya ni los cuento. Entonces, exactamente ni me acuerdo. Pero me conservo bien, ¿eh? Claro, se conserva bien porque tiene que trabajar mucho, sobre todo en una noche como la de mañana. ¿Sobre ese trabajo tiene alguna duda, Jorge? Jorge, ¿qué le quieres preguntar? ¿Cómo no se te acaba el dinero con todos los niños del mundo que hay? Pues mira, gracias a que tenemos un taller y gracias sobre todo a la ayuda de los elfos, que son que nos ayudan a fabricar los juguetes que pedís, y entonces están a estos días, día y noche, trabajando, preparando los juguetes y preparando los envíos de los paquetes de lo que nos pedís. ¿Alguna pregunta más? Sí, también está con nosotros Andrea y quiere también preguntarle una cosa a Papá Noel. Sí, puedo mandar la carta por el ordenador. La ha escuchado bien, ella quiere saber si puede mandar la carta por ordenador. Sí, se pueden mandar de muchas formas, por el ordenador, llevándonos personalmente a mí, dándoselo a los padres, diciéndoselo a los abuelos. De cualquier forma nos llegan vuestras peticiones y ahí ya vemos si primero no habéis pedido demasiadas cosas porque hay que llegar a todos los niños y segundo si os habéis portado bien. Y si está todo bien, os dejamos el regalo en Nochebuena, ¿vale? Pues es muy importante saberlo porque seguro que hay algunos niños, bueno, pues que aprovechan hoy para poder enviar pues por email, por correo electrónico, esa carta. Jorge tiene una pregunta más para Papá Noel. ¿Cómo? Dime. ¿Y por qué tiene la barriga tan gorda? Hoy porque me gusta mucho lo dulce y porque ya sabes que me tienes que dejar alguna galleta, que yo soy muy, como dirían en Aragón, muy laminero. Y ahora una última cuestión que le quiere formular Patricia. ¿Cómo se llaman tus renos? Bueno, el principal, el que va a cabeza, Rudolf. Luego hay otro que se llama Relámpago, Cometa y Bailarín y los demás. Yo de todas maneras al que siempre nombro es a Rodolfo o a Rudolf porque es el que va a cabeza y el que manda a los demás. Andrea también le quiere preguntar una cosa más, Papá Noel. Dime. ¿Dónde viven los Reyes Magos? Ay, esos viven en Oriente. Son amigos, no tengo nada en contra de ellos, pero es otra tradición. Hay gente que confía más en mí, me pide los regalos a mí, otros se los piden a los Reyes Magos que están en Oriente, porque yo vivo en el Polo Norte, junto a los bosques de Laponia, donde están los renos comiendo hierba y bebiendo agua, ¿vale? Papá Noel, le pedimos unos últimos consejos para aquellos niños que han intentado portarse bien durante todo el año y a lo mejor pues no lo han conseguido y quieren, bueno, pues hacer un esfuerzo en esta recta final, en estas últimas 24 horas. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál sería un poco, bueno, pues las 3 cuestiones básicas que tendrían que hacer para que mañana puedan recibir regalos? Primero, decirle a los papás que desde luego lo que hayan fallado, sea en los estudios, sea en la obediencia, sea en que se hayan peleado con alguien, pues que no lo van a volver a hacer.
Y con ese propósito ya prácticamente nosotros nos damos por satisfechos, ¿vale? Papá Noel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y muchísima suerte mañana porque tienen usted y sus renos muchísimo trabajo por delante. Gracias y mucha suerte. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, ¿qué tal os habéis portado, chicos, vosotros? Bien. Bien, ¿qué os ha parecido Papá Noel? Jorge, ¿qué te ha parecido? Muy bien. ¿Sí? ¿Te ha resuelto esas dudas que tenías? Sí. ¿Sí? ¿Tú te has portado bien? Sí. Sí. Ahora me cuentas qué has pedido. Vamos a preguntarles a... Hay una cosa que no me acuerdo. Hay una cosa que has pedido que no te acuerdas. El castillo de Playmobil, una bola del mundo y los gornitis que había en una caja. Claro, pero si no te acuerdas ahora cómo estará en la carta, no hay ningún problema, Jorge. Claro. Claro, eso está claro. ¿Vosotras qué tal os habéis portado este año, Patricia y Andrea? Bien. ¿Sí? ¿Habéis sido buenas? ¿Habéis ayudado a los demás, como nos decía Papá Noel? Sí. ¿Sí, Patricia? ¿Y tú, Andrea? También. También. ¿Qué es lo que habéis pedido para mañana? Un diario secreto. Zapatillas. Un diario secreto y unas zapatillas. ¿Solamente eso? ¿Sí? Bueno, pues sed muy buenos también hoy y mañana porque ya habéis visto que Papá Noel ya está en Zaragoza, ya está trabajando y nos ha contado cómo lo va a hacer para llegar a todas las casas. Gracias por haber estado con nosotros, que tengáis mucha suerte mañana. Andrea, Patricia, gracias también, Jorge. Sí. Portaros muy bien. Nosotros